Buenos días, vamos a continuar con la unidad 3. Ahora es línea recta y tenemos aquí la definición desde tres perspectivas. La primera, geométricamente, es la distancia más corta entre dos puntos. Es una línea recta. Gráficamente es un conjunto de puntos uno detrás de otro, tales que si se toman cualesquiera dos puntos, P1 y P2 de la recta, la pendiente M siempre es la misma y la tercera analíticamente es una ecuación de primer grado o lineal con dos variables y tenemos la definición de ángulo de inclinación. Es el ángulo que se forma entre el eje X positiva y una recta. Lo denotamos con el símbolo θ, letra griega, y este ángulo se mide a partir del eje X positivo y en sentido opuesto de las manecillas del reloj. ¿Sí? El ángulo que se forma entre el eje X positivo y una recta. Aquí lo podemos ver. Es este ángulo de aquí que está marcado. Ese va a ser el ángulo de inclinación. Este de acá, si lo medimos desde el eje X hacia la recta, pero en el sentido de las manecillas del reloj, este no es ángulo de inclinación, es este. ¿Sí? Y la pendiente de una recta es la razón de cambio entre dos puntos cualesquiera de la recta. La pendiente de una recta que pasa por los puntos P1 y P2 se puede obtener de la siguiente forma. Si conocemos el ángulo de inclinación, podemos utilizar esta fórmula. La pendiente, que es M, es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Si no conocemos el ángulo de inclinación, pero conocemos dos puntos por donde pasa la recta, podemos utilizar la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y para el ángulo de inclinación tenemos esta fórmula. El ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de m. ¿Sí? Vamos a ver que hay cuatro casos para el valor de la pendiente y su ángulo de inclinación. Si la pendiente es positiva, el ángulo de inclinación es agudo, es decir, está entre 0 y 90. Aquí lo vemos. Es el primer caso. Si la pendiente es negativa, o sea, menor a 0, el ángulo de inclinación es obtuso y está entre 90 grados y 180. Si la pendiente no está definida, el ángulo es recto, es decir, 90 grados. Y la recta va a tener esta forma, ¿sí? Va a ser una recta vertical paralela al eje de la Y o sobre el eje de la Y, ¿sí? Y perpendicular con el eje de las X. En el anterior, cuando la pendiente es negativa, la inclinación viene de izquierda a derecha. Y cuando era positiva, es de derecha a izquierda. Y por último, si la pendiente es igual a 0, aquí vemos, el ángulo de inclinación es de 0 o de 180 grados. ¿Sí? Y la pendiente va a ser igual a 0 cuando la recta es paralela al eje de las X o está sobre el eje de las X. ¿Sí? Vamos a ver estos ejemplos. El ejemplo nos dice obtener la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos A 1,4 y B 7,-3. Lo primero que hacemos es graficar los puntos. Aquí ya están graficados el punto A y el punto B lo tenemos acá. Calculamos con la fórmula M es igual Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Okay? Aquí tenemos X1, Y1, X2, Y2. Entonces sustituimos menos 3 menos 4 sobre 7 menos 1. ¿Qué nos está dando? Menos 7 sobre 6. Ese es el valor de la pendiente. ¿Y el ángulo de inclinación qué valor va a tener? Lo calculamos con la fórmula tangente inverso de menos 7 sextos y nos va a dar menos 49,3987. Entonces nos está marcando
el ángulo de inclinación negativo y de 49 grados. ¿Qué vimos? Cuando la pendiente es negativa, como en este caso, la inclinación es de izquierda a derecha, el ángulo de inclinación debe de ser obtuso, ¿sí? Que es este caso. El ángulo debe ser obtuso entre 90 y 180. La calculadora que nos está arrojando, el ángulo que mide menos 49,39. ¿Por qué menos? Porque la calculadora está midiendo este ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y lo pone negativo porque lo mide en ese sentido de las manecillas del reloj, y este es el que vale 49,39. Pero ese no es el ángulo de inclinación. Nuestro ángulo de inclinación es este de acá, el que está marcado en verde, ¿sí? ¿Cómo hacemos para obtenerlo? A 180. Bueno, ya que tenemos este menos 49, le sumamos 180 y nos va a dar 130,60, 12. Y ese va a ser nuestro ángulo de inclinación. Las calculadoras siempre dan el ángulo más pequeño, ¿sí? Que en este caso es este de aquí, y no lo va a dar negativo. Entonces, cuando nos dé el ángulo negativo, hay que sumarle 180, ¿sí? Nos dé este ángulo. Cuando nos dé negativo, le sumamos 180. Si no nos da negativo, es que esa va a ser nuestra solución. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Este, una pregunta, profe, el ángulo de inclinación se mide siempre sobre el eje de las X hacia arriba, o sea, positivo, ¿verdad? Ajá, así es. No se podría. No, Ah, sí, ok. Y siempre en el... en contra del sentido de las manecillas, ¿no? Ajá, siempre va a ser así. En este sentido, siempre. Empezamos desde el eje X y va a ir hacia acá. Y en las fórmulas, si no mal entendí, una es para cuando te dan la coordenada de los dos puntos, ¿verdad? Que fue esta Y que como en este utilizamos. caso. Ujú. Y la otra cuando tenemos Ajá. la Y la medida otra, del ángulo. Si ya nos dicen que el ángulo de de ahí. ujú, inclinación nos dan el valor Ajá. del ángulo, utilizamos la primer fórmula, ¿sí? Que decía pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? No, yo Vamos, creo que no. gracias. Vamos ahora con las condiciones de paralelismo y perpendicularidad, ¿sí? Nos dice, dos rectas son paralelas y sus ángulos de inclinación son iguales y por lo tanto sus pendientes son iguales. Entonces, esta va a ser nuestra condición. Aquí nos dice, si, bueno, y la denotamos de esta forma, L1 es paralela a L2, ¿sí? Si L1 y L2 son paralelas, entonces sus ángulos de inclinación son iguales y sus pendientes son iguales, ¿sí? Entonces, si sabemos que si las pendientes son iguales, las rectas van a ser paralelas. Y para la condición de perpendicularidad, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1. Si multiplicamos las pendientes de dos rectas y nos da -1, significa que son perpendiculares. Si no da -1, no son perpendiculares. Y para denotar que son perpendiculares utilizamos esto. L1 es perpendicular a L2. Por lo tanto, si L1 y L2 son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes es igual a -1. ¿Qué quiere decir que sean perpendiculares? Forman ángulos de 90 grados. Aquí vemos en la figura, todos son ángulos de 90. ¿Sí? Esos que sean perpendiculares, ángulos de 90.
Vamos a ver estos ejemplos. Dice, determina si las siguientes rectas son paralelas o perpendiculares. Tenemos dos rectas, la recta 1 y la recta 2. Calculamos las pendientes. Para la recta 1 es x1, y1, x2, y2. ¿Sí? Para la recta número 2 va a ser x1, y1, x2, y2. Incluso, si se les hace más sencillo, podemos graficar. Voy a graficar aquí la parte de abajo. Trazamos nuestro plano y graficamos los puntos. El primero es el punto A, que es 1,1. Entonces, 1,1 está aquí el punto A. Y el punto B es 5, 5, 2, 3. Punto A y punto B. ¿Sí? Unimos esos dos puntos. Vamos a unirlos. Aquí trazamos una línea que une los puntos. Ahí está. Se unen los puntos, pero la recta continúa hacia ambos lados. Ahí está la primera. La segunda, vamos a graficar ahora los puntos C y D. El punto C es 8,0, 8. Aquí está el punto C. Y el punto D es 4, menos 2. Por aquí está. ¿Sí? Unimos esos dos puntos. Y ahora sí, vamos a calcular las pendientes. Ya aquí tenemos y2 menos y1 para la recta 1, que es este de aquí. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y nos da un medio. Para la recta número 2, acá tenemos y2 menos y1 menos 2 menos 0 sobre x2 menos x1. 4 menos 8 y nos está dando menos 2 sobre menos 4, que simplificado es un medio. Las pendientes son iguales, por lo tanto las rectas son paralelas. ¿Sí? Y también lo podemos ver aquí en la gráfica. En el 2 voy a trazar ahora la gráfica acá en la parte de arriba. Tenemos nuestro plano, graficamos los puntos. El punto A es menos 4, 3 menos 4,8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá está el punto A. El punto B es 7, 7, menos 8. Acá está el punto B. Unimos esos dos puntos. Ahí está nuestra recta. Del punto A al punto B. La segunda, los puntos son menos 8, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá está menos 8, menos 9. Por acá está el punto C y el punto D es 5,12. Y va a estar acá. Acá está el punto D. Unimos esos puntos. Ahí están nuestras rectas.
se están cruzando. A lo mejor a simple vista podríamos ver que no van a ser paralelas porque se cruzan, pero vamos a ver si son perpendiculares. Entonces, obtenemos las pendientes, ¿sí? Aquí va a ser x1, y1, x2, y2 para la recta 1. Sustituimos en esta parte menos 8 sobre 7 menos 4 y nos da menos 16 sobre 11. Para la pendiente número 2 vamos a tener ahora x1, y1, x2, y2. Va a ser 12 menos 9 sobre 5 menos 8 y nos da 21 sobre 13. No son iguales, entonces no son paralelas. Y al multiplicarse no nos da menos 1. Entonces tampoco son perpendiculares. ¿Y qué van a hacer si no son paralelas ni perpendiculares? Son oblicuas. ¿Sí? Aquí nos dice, son oblicuas. ¿Cuáles son las rectas oblicuas? Son las que se cruzan, pero no forman ángulos de 90. Acá estos ángulos que se están formando, ¿sí? Estos ángulos de aquí son ángulos que no son de 90 grados. Pueden tener cualquier otra medida, pero no 90 grados. ¿Sí? Entonces puede que midan algunos 89 y otros 91, o sea, muy cerca de 90, que pareciera que son, pero no lo son. Así que esas son rectas oblicuas. ¿Sí? Si no son paralelas, es decir, sus pendientes no son iguales y no son perpendiculares, que al multiplicarse no nos dan menos 1, son oblicuas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda que tengan en este? No, pero de todo claro. Y vamos a empezar con ángulo entre dos rectas. Elimino todo esto. Para encontrar el ángulo alfa formado por las rectas L1 y L2 se utiliza la siguiente fórmula. Tangente de alfa es igual a MF. MF es la pendiente final menos la pendiente inicial sobre 1 más la pendiente inicial por la pendiente final. Aquí nos dice qué significa cada letra. Igual, los ángulos se miden en el sentido opuesto en el que avanzan las manecillas del reloj. Y vamos a ver este ejemplo, determinar el ángulo que va de L1 a L2. Vamos a graficarlo para que sea más claro de ver. Entonces, trazamos nuestro plano cartesiano. Lo voy a hacer acá en la parte de arriba. Ahí está nuestro plano. ¿Sí? Vamos a graficar los puntos. El primer punto es el punto A, que es menos 3,3. 1, 2, 3. 2, 3. Aquí está. Menos 3,3. Ese es el punto A. El punto B es 4. 1, 2, 3, 4, menos 3. 1, 2, 3. Acá está el punto B. Unimos esos dos puntos con una línea recta. Entonces, ahí están. Ya los unimos. Y acá también. Luego es el punto C. Entonces vamos a trazar el punto C. Es menos 7, menos 2. 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7, menos 2. Aquí está el punto C. Y el punto D es 3,5. Va a estar por este lado el punto D. Unimos esos dos puntos. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden determinar el ángulo que va de L1 a L2. Eso es muy importante ver de quién es, dónde nos están pidiendo. L1 es la que está en color celeste. Entonces, a L2 nos piden este ángulo de aquí o este ángulo de acá.
que son exactamente iguales, ¿sí? Pero empiezan en L1 y terminan en L2. O sea, empiezan en la recta que está en celeste y terminan en la recta que está en blanco. Aquí es importante, y si fuera de L2 a L1 serían los otros dos ángulos y son diferente medida. Entonces, ya que lo tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las pendientes. De nuevo, x1, y1, x2, y2. Entonces va a ser menos 3 sobre 4 menos 3. Y este es el resultado de la pendiente 1, menos 6 séptimos. Para la pendiente 2 vamos a tener x1, y1, x2, y2. Entonces, va a ser 5 menos 2 y 3 menos 7. Y nos va a dar 7 décimos. Y ya tenemos los resultados de las dos pendientes. Como nos están pidiendo la recta que va de L1 a L2, entonces esta va a ser nuestra pendiente inicial, MI, y este de aquí es nuestra pendiente final, MF, ¿sí? La pendiente de la recta 1 va a ser MI y la de la recta 2, MF, porque inicia en la recta 1 y termina en la recta 2. Sustituimos en la fórmula, en esta fórmula de aquí, que dice MF menos MI, y acá lo tenemos, MF 7 décimos menos 6 séptimos sobre 1 más menos 6 séptimos por 7 décimos. Y hacemos esta operación. 7 décimos menos 6 séptimos, menos por menos da más, entonces 7 décimos más 6 séptimos, ¿cuánto nos está dando? ¿Qué hacemos? Tienen que tener el mismo denominador, multiplicamos los denominadores y después cruzado. O sea, nos van a quedar 10 por 7, 70 en la parte de abajo y multiplicamos 7 por 7, 49, más 10 por 6, 60, 49 más 60, 109 sobre 70. Eso queda en la parte de arriba. Y en la parte de abajo hacemos primero la multiplicación. Menos 6 séptimos por 7 décimos son 42 sobre 70. Y si lo simplificamos nos queda 3 sobre 5. ¿Sí? Menos 3 sobre 5 o menos 3 quintos. Y hacer un entero menos 3 quintos nos van a dar 2 quintos. ¿Qué se hace ahí? Multiplicamos los extremos. 109 por 5 nos da 545 sobre 70 por 2 nos da 140. Y a esto le vamos a sacar partes. Le sacamos quinta. Quinta de 545 es 109 y quinta de 140 es 28. Y ese va a ser el resultado de tangente de alfa. Nosotros queremos alfa, o sea, el ángulo. ¿Qué aplicamos? Tangente inversa. Alfa va a ser igual a la tangente inversa de 109 sobre 28. Aplicamos tangente inversa y nos está dando 75.59. Y eso va a ser la medida del ángulo entre las dos rectas, 75.59 grados. Este o este de acá valen esa cantidad. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Siempre van a ser en el sentido opuesto en el que avanzan las manecillas del reloj y tenemos que tener claro de dónde a dónde va a ir el ángulo. ¿Quién va a ser la pendiente inicial y quién la pendiente final? ¿Dónde inicia y dónde termina el ángulo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, esto sería todo por el día de hoy y continuamos el próximo miércoles. Que tengan buen día. Sale.
Profe, buen día. Gracias. Gracias. Gracias, profe.